Les comparto la pantalla. ¿Me confirman si están observando, por favor? ¿Aló? ¿Si están ahí? Sí se ven. Ok, gracias. Bien, vamos a iniciar con el capítulo 3, que es corriente eléctrica estacionaria en conductores. El tema de hoy es cortito, densidad e intensidad de corriente. Terminamos esto en poco tiempo y luego pasaremos a las exposiciones. Vamos a tener hasta las 8:30, ya que a partir de esa hora tengo que asistir a una reunión de la comisión de carrera. Entonces, empecemos. Densidad e intensidad de corriente. En electricidad y electromagnetismo, usted ya vio lo que era la corriente eléctrica de tipo macroscópico y la densidad de corriente de tipo microscópico. Entonces, la intensidad de corriente es un escalar, mientras que la densidad de corriente representado por J es un vector. Entonces, la ecuación número 1 representa la densidad de corriente NQB. Es decir, N es el número de cargas libres por unidad de volumen y B es la velocidad con que se están moviendo las cargas dentro de un material conductor. Aquí tenemos la figura 3.1, que es un material conductor. En cada punto existen n número de cargas por unidad de volumen y por cada carga tenemos un vector J. Entonces aquí ustedes ven que la densidad de corriente es de forma puntual y en ese punto podemos tener varios vectores J, densidad de corriente, 1, 2, 3, N, densidad de corriente. Ahora, la densidad de corriente producido por las cargas negativas es igual a la densidad de corriente producida por las cargas positivas. Es decir, las cargas positivas, la densidad de corriente debido a las cargas positivas con su velocidad en dirección positiva. En cambio, la densidad de corriente debido a las cargas negativas con su dirección contraria a la positiva son iguales. Por eso aquí representamos el Q sub menos Q. Eso significa la densidad de corriente debido a las cargas negativas es igual a la densidad de corriente debido a las cargas positivas J más Q. Ahora, si ustedes se recuerdan, a ver, antes de empezar, entonces, la densidad de corriente total en un punto sería igual a la suma de todas las densidades de corriente, y cada densidad de corriente sería N1, Q1, B1, en el punto 2, N2, Q2, B2, y así sucesivamente para N cargas. Si usted toma en cuenta este material conductor y justo se sitúa en esta superficie que está un poco inclinada, la que está, como se dice, pintada de negro, está un poco inclinada, donde el vector J va en esta dirección y el vector normal, mu normal, vector unitario normal, que ya habíamos visto en electricidad y en los capítulos anteriores, es perpendicular de la superficie hacia afuera. Si usted multiplica el vector unitario normal por el delta S, se convierte en un vector superficie. Entonces, si usted recuerda, en electricidad y electromagnetismo se había determinado la velocidad de arrastre o de deriva que tiene las cargas al desplazarse dentro del material. Entonces aquí presentamos un material conductor de tipo cilíndrico, donde
el campo eléctrico va a ir de izquierda a derecha en esta dirección. Además, el potencial en A es mayor que el potencial en B. Recuerden, la corriente siempre circula de mayor a menor potencial y los electrones van de menor a mayor potencial. Es decir, la corriente eléctrica está en función de los protones, de las cargas positivas. Entonces, si la corriente va en esa el campo eléctrico va en esa dirección, eso significa que tenemos la corriente. Esta flecha es para indicar la dirección que circula la corriente, más no porque la corriente es un vector. Es muy importante que usted tenga en consideración. Entonces, cuando los electrones dentro del material conductor se están desplazando por este alambre cilíndrico, vamos a determinar o a seleccionar un pequeño diferencial de, por dicho, una distancia X, que podríamos tener este espacio que está aquí pintado con rojo. Entonces, las cargas que van a atravesar esta superficie de la izquierda y van a permanecer en el interior delta Q, y eso es igual acá en ecuación. N es el número de cargas por unidad de volumen. A es el área, X la distancia y E es la carga de los electrones que han atravesado esta superficie de la, voy a pintarle, que han atravesado esa superficie y están dentro de este pequeño volumen de forma cilíndrica. Entonces, esto viene a ser las cargas delta Q que están dentro de ese pequeño volumen con distancia X y la base de área A. Ahora, recordando la ecuación de velocidad en física, ustedes vieron que velocidad es igual a espacio dividido para el tiempo. Entonces, y si despejamos el espacio, entonces aquí, si despejamos el espacio, tenemos que es igual a la velocidad, pero en este caso es la velocidad de los electrones que habíamos determinado en electricidad y electromagnetismo como velocidad de arrastre o de deriva. Y esto, como están desplazándose los electrones de menor a mayor potencial, y esta es la cantidad de cargas que permanecen dentro de este pequeño volumen de distancia X y superficie A. Entonces, vamos a tener espacio va a ser igual a velocidad de los electrones V sub d por delta T, un instante de tiempo. Ahora, al reemplazar esta distancia X en la ecuación que planteamos acá, entonces tenemos como resultado la ecuación de acá. Y si despejamos pasamos el delta T a la izquierda, esto de aquí es la corriente eléctrica, donde si de aquí despejamos la velocidad de arrastre o deriva, es igual a la corriente dividido para N a E. Eso es lo que se había demostrado en la materia de electricidad y electromagnetismo. Esos criterios vamos a cogerlo acá para analizar la corriente, la densidad de corriente. Entonces, regresamos acá. Tenemos este pequeño material conductor donde los electrones están viajando de izquierda a derecha y van a atravesar esta superficie que está de color negro. Entonces, sobre esa superficie tenemos el vector J. J, densidad de corriente, que es igual a NQB. N, número de cargas por unidad de volumen. Q, la carga propiamente dicho. Y B es la velocidad con que se desplazan las cargas o los electrones.
y mu sub n, vector unitario, que es perpendicular de esta superficie que está de negro, perpendicular hacia afuera. Debido a que esta superficie tiene una ligera inclinación. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta los criterios de electricidad y electromagnetismo, que al atravesar una carga, la carga de electrón por esta área, dentro de ese material van a existir delta Q carga, es decir, una variación de carga. Entonces, ese criterio tomamos en consideración acá y decimos que delta Q va a ser igual a N QB delta S delta T coseno de alfa. Entonces, ¿cómo lo planteamos esta ecuación? Es a través de estos conocimientos. Entonces aquí, un delta Q, esta parte de aquí, delta Q, va a ser igual, nuevamente tomamos en cuenta la ecuación acá de la derecha, N a voy a esta ecuación de acá estoy refiriéndome, delta Q. ¿Cuántas cargas existen dentro de este material conductor, ese pequeño segmento que es equivalente a este material que tenemos acá? Dentro de este pequeño material existe delta Q cargas que van a atravesar esta superficie. Entonces, partiendo de aquí, N a área X E. Y E es la carga de los electrones que le reemplazamos por Q mayúscula, es decir, es la carga que están atravesando por esta superficie. Ahora, X es la distancia. Si comparamos acá en el problema, esta distancia de aquí, ¿sí?, es velocidad, el módulo de la velocidad por el diferencial de tiempo. Entonces, esta viene a ser el pequeño espacio que está. Entonces, en vez de X, estamos representando por el módulo de la velocidad por dt. Eso es lo que tenemos acá. Entonces, dt, al tomar el límite, cuando tiende a 0, se convierte en dt. Entonces, reemplazamos x por el valor de velocidad por delta t. Pero, si nosotros recordamos, n, a y q, esto de aquí es el j, es decir, ordenamos acá a el área delta t. Entonces, aquí nuevamente el área es en forma general que tomamos en consideración si es que las cargas están atravesando en forma perpendicular, pero el A, si las cargas están atravesando una área que está inclinado, sería en vez de poner A, voy a representar con la letra, voy a poner aquí, la es equivalente el área a la letra S, pero como yo tengo un pequeño diferencial, entonces no estoy con S total. Lo que tengo acá en el gráfico es un pequeño delta S. Aquí ustedes están viendo esta superficie que va a atravesar, ¿sí?, las cargas. Entonces delta S, un pequeño diferencial. Entonces nosotros tomamos un delta S, es decir, esta área total nosotros lo tomamos solamente un diferencial de superficie y cambiamos de variable. En vez de A ponemos S como habíamos hecho los problemas anteriores. Entonces, de tal forma que la variación de cargas que van a atravesar dicha superficie que está inclinado es igual a NQB. Este NQB es el vector J. Y aquí delta S coseno de alfa es el área inclinada.
¿Por qué ponemos delta S coseno de alfa y no delta S simplemente? Porque de acuerdo a la ley de Gauss o el flujo eléctrico, aquí lo más correcto es el flujo eléctrico, la definición es que el número de líneas de campo eléctrico que atraviesan una superficie deben hacerlo en forma perpendicular. La superficie puede ser abierta o cerrada. Entonces, tomando en cuenta esa definición, como aquí está inclinado esta superficie, entonces, ¿dónde lo atraviesan las líneas de campo eléctrico? Por ende, la dirección del campo eléctrico tiene la misma dirección de J. Entonces, eh, la, lo que atraviesa las líneas, en este caso, no sería de campo eléctrico, sino las líneas del vector J. Y el vector J tiene la misma dirección del campo eléctrico, donde lo atraviesan en forma perpendicular en la componente. ¿Cuál componente? El delta S coseno de alfa, el ángulo que está formado por ahí. Entonces ahí sí se está cumpliendo la definición de flujo eléctrico. Entonces de aquí, por eso es que se pone delta S coseno de alfa. Ordenando de una mejor manera sería aquí delta S por delta T y coseno de alfa. Eso es lo que tenemos en esta ecuación de aquí. Preguntas, por favor. ¿Está claro? Bien, entonces el resto ya es, como se dice, matemáticas. Y aquí el MQB, que ya lo dijimos, es J. Ahora este delta D pasa a dividir y este delta Q por delta T sobre delta T es la corriente, delta I. Y esta parte de la derecha, J es un vector, la superficie es un vector, por lo tanto, esto sería el, la magnitud del producto punto. Entonces, aquí sería el vector J, producto punto, con el vector superficie. Entonces, la ecuación 2 está representando la variación de corriente igual al producto punto entre J y ds. Si nosotros tomamos el límite cuando esa corriente tiende a cero o delta S tiende a cero, entonces se convierte en una diferenciación. Si usted a la corriente, como se dice, es igual, podemos sacar de acá, ¿verdad? Esta corriente, miren, corriente es igual a velocidad n I, o también corriente con el vector J, recuerden, J, corriente era igual a variación de cargas con respecto al tiempo. Esa era la definición de corriente eléctrica que se lo hizo en electricidad y electromagnetismo, y además usted partió de ahí para circuitos eléctricos. Entonces, esta es una ecuación de la corriente. Cuando tenemos una corriente a través de un material conductor o un alambre, es cuando existe una variación de cargas. Ahora, además que varíe las cargas en un punto, como se dice, eh, ecuación, las cargas se están desplazando, es decir, al desplazarse las cargas producen un campo magnético. Entonces, al decir corriente eléctrica hay dos casos. Por definición, es la variación de cargas con respecto al tiempo en un punto. Varía las cargas. En un punto están variando las cargas en función del tiempo. Por decir, en un punto puede estar, por dar un número, una carga, dos cargas, 10, 20, 50 cargas. Pero al mismo tiempo, al decir corriente eléctrica, además de variar las cargas,
dichas cargas se están moviendo y al moverse las cargas producen un campo magnético. Ustedes ya saben que las cargas estáticas producen un campo eléctrico y las cargas en movimiento producen un campo magnético. Es muy importante que tengan presente eso. Entonces estamos tomando en cuenta esa definición que se hizo en electricidad y electromagnetismo y circuitos eléctricos. Usted continúa. Entonces, la corriente eléctrica es la variación de las cargas con respecto al tiempo, pero esta corriente, además, si integramos, ¿verdad? Es igual al producto punto entre J y el vector diferencial de superficie. Entonces, cuando toma el límite en la ecuación 2, el límite cuando la superficie tiende a cero, entonces tendríamos también el diferencial de corriente. Al integrar, tenemos la ecuación que está acá. Y es igual a integral de superficie J.ds. ¿Está claro? Preguntas, por favor. Con eso hemos terminado el tema del día de hoy. Si no hay preguntas, vamos a pasar a las exposiciones. Recuerde que tenemos solo hasta las 8:30. Bien, voy a salirme de aquí. Vamos a regresar al capítulo 2. Veamos la tarea individual. La tarea individual consta de ¿cuántos temas? Estamos viendo el 1, el 2 y el 3. 3 problemas. Vamos. Ya, la clase, el capítulo anterior habíamos seleccionado el orden de exposición del primero al último de la lista. Ahora vamos a ir en orden inverso. Vamos a ir del último al primero. Empezamos con Ingeniero, ¿sí? Una consulta. Yo le había justificado del motivo del por cual no había podido exponer la tarea individual número 1 y me dijo que el día de hoy para que ya, pueda... ahorita estamos en la exposición de la 2, es decir, primero tiene que hacer la 2 y después cuando se termine la 2, ahí sí, la 1, ¿está claro? Ya, ingeniero, muchas gracias. Ok, pero siempre tiene que hacerme acuerdo. Bien, entonces, son 3 problemas. Voy a dejar de compartir para que el señor Yankee empiece. El señor Yankee, por favor, ¿está presente? No se encuentra. Bien. Continuamos. Sí, Inge, buenos días. Sí, señor Yankee. Sí, ya le comparto. Ya. Recuerden que tienen 2 minutos para explicar cómo lo hicieron. Tuvieron más de una semana para desarrollar estas tareas. Entonces ahorita ya simplemente me dice cómo lo hicieron. Ya deben hacer un poquito más rápido, por favor. Ya les dije que va del último al primero. El siguiente sería Yambay, el siguiente Vargas, luego Vaca, Tuapante. En ese orden, estén listos, por favor. Ahí sí se observa, Inge. No se ve todavía. Ya, inicie, por favor. Ya, en este ejercicio nos pide determinar el potencial electrostático en el eje del disco. Entonces lo graficamos de esta forma, que sería en 3 dimensiones. En la parte superior del disco, que está con cargas positivas, elegimos un diferencial del ángulo, y sobre este va a haber un diferencial de superficie y a la vez un diferencial de cargas, que va a estar este diferencial de superficie a una distancia h.
y va a tener el vector unitario normal, que va a ser siempre hacia afuera y perpendicular a la superficie. Lo mismo en la parte de abajo, que está con cargas negativas, a diferencia que el diferencial de cargas va a ser negativo. Y el vector normal, el vector mu normal va a ser hacia abajo. Entonces, como tenemos dos superficies, el potencial eléctrico en el punto M va a ser el potencial en M cuando en la parte positiva y más el potencial en M en la parte negativa. Para la primera parte trabajamos con el diferencial de superficie y aplicamos el área del rectángulo para hallar el ds. Después aplicamos Pitágoras en este triángulo de aquí. Gracias, señor Yambay. El problema 2, por favor. Yo le comparto. A la señorita Yambay, perdón. Ya, el que ha participado, deje de compartir, por favor. Recuerden, no pase tiempo y tiene que ser la parte más importante. Es decir, prácticamente el señor Yankee no me dijo nada, solo me leyó que aquí hay esto, pero no me dijo por qué las cargas, qué producen, qué va a calcular. Ya debe empezar, por favor. El tiempo transcurre. Ya nos pide que en el primer literal la capacitancia del condensador. Para eso dibujamos lo que son las tres fronteras. Aquí podemos observar lo que es el vector de polarización. Para poder desarrollar el ejercicio utilizamos la ley generalizada de Gauss y utilizamos lo que es D1. Al hacer las ecuaciones tenemos que D1 va a ser igual a la carga sobre la superficie, que esta lo utilizaremos después. De la misma forma desarrollamos para la parte 2 de la frontera de aquí. La variación del potencial eléctrico utilizamos el diferencial del potencial eléctrico igual a la fórmula de aquí, que es al campo eléctrico por el vector de L. Hacemos lo que son nuestras ecuaciones y comenzamos a poner lo que son límites. El primer límite que comienza de 0 a D1 y el otro límite que va a ser de D1 hasta D1 más D2 por las condiciones de frontera que dibujamos en la parte de aquí arriba. Hacemos matemáticamente y nos va a quedar la ecuación de acá abajo. Ahora bien, calculamos la capacitancia. La capacitancia es igual a la carga sobre el diferencial del potencial. Sustituimos las fórmulas que sacamos del diferencial de potencial y las sustituimos en la ecuación de aquí. Igual factorizamos y tenemos que la capacitancia es igual a C1 es igual a la fórmula de aquí, y C2 es igual a la fórmula de acá. Ahora en el literal 2 nos pedía que calculemos la relación de intensidad del campo eléctrico en la placa L. De la misma forma utilizamos lo que calculamos anteriormente, E1 que nos daba que el campo eléctrico igual a la fórmula de aquí, que ya habíamos despejado anteriormente, y sustituimos la... El problema 3, por favor. Buenos días, Inge, ya le comparto. Ya, inicie, por favor. Ya. Para el problema 3, el ejercicio nos pide que calculemos la densidad superficial volumétrica y la densidad volumétrica de polarización y la densidad superficial de polarización. Para iniciar este ejercicio partimos de la ecuación de la ley generalizada de Gauss, la cual necesitamos el vector de densidad y el de superficie. Para el medio 1 nos dirigimos a la placa 1 y en la superficie gaussiana tomamos un diferencial de superficie escalar del cual va a salir el vector de desplazamiento 2 y el de superficie. Para obtener este vector de desplazamiento 2 nos basamos es a partir del vector de
del vector del campo eléctrico, como nos dice la ecuación del desplazamiento, que va a ser igual al épsilon por el campo eléctrico. Entonces, como vemos aquí, el campo eléctrico en el medio 1 va a estar dirigido de las cargas positivas que salen de la placa de aquí hacia las cargas negativas que estarán en esta placa de acá. Entonces, esta sería la misma dirección que va a tomar el vector de desplazamiento. Reemplazamos estas ecuaciones, como el ángulo que se forma en esta superficie en esta superficie va a ser 0 entre el vector D2 y el vector de superficie. Entonces, esta integral de superficie del ds va a ser igual a S. Reemplazamos y el D2 nos va a dar que es igual a la carga sobre la superficie. De igual manera, en el medio 2, bueno, en el medio 1, que está acá, tomamos un diferencial de superficie en la frontera 2 aquí. Y igual de este diferencial de superficie saldrá Gracias. La señorita Vaca, el problema 1, por favor. La señorita Vaca. Sí, perdón, ya le comparto. Ya verá que desde que termina su compañero ya empieza a correr el tiempo. Estén listos. Sí, sí, ya le comparto. Inicie, por favor, amplíele el gráfico. No tiene audio. Sí, perdón, estaba ya. Para realizar el ejercicio número 1, lo que hacemos es abrir más el disco o verlo de otra forma. En la tapa superior tenemos que está es positivo y en la tapa inferior negativo, así que vamos a trabajar con las dos tapas. En la tapa superior del disco tenemos que es un rho superficial positivo. Dibujamos lo que es el diferencial de superficie, dibujamos el vector nu, que es hacia arriba. A ver, ¿para qué escoge el diferencial de superficie? Me están leyendo nada más. ¿Qué saca con el diferencial de superficie? ¿Para qué? Ya, el diferencial de superficie es debido a que por la fórmula que el diferencial de cargas es igual al Pero, rho. ¿qué hay en el diferencial de superficie? Usted ya selecciona un diferencial de superficie. ¿Para qué? Eso quiero que me expliquen. ¿Para qué? Ya, en el diferencial de superficie tenemos lo que es el diferencial de la distancia por el r de teta, que es el diferencial del ángulo, y el r también, sabiendo que r es la distancia. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras en el triángulo que se forma en la parte de W. ¿Para qué va a aplicar Pitágoras? ¿Qué pretende hacer? Hasta aquí no me dice absolutamente nada. Me está leyendo ahí independientemente una parte de cada día. No se centra. ¿Para qué el diferencial de superficie? No sé. Solo ha copiado el problema. Gracias. No, en Jesús. Ya, el señor Silva, el problema 2, por favor. Es decir, tiene que hacer y razonar por qué están haciendo. Señor Silva, por favor. Perdón, la señorita Tuapanta. La señorita Tuapanta. El problema 2. ¿Está la señorita Tuapanta? No. Ya no se encuentra. El señor Silva, el problema 2, por favor. El señor Silva. Sí, que ya le comparto. Ya, el problema 2, por favor. Ya. Bueno, el problema 2 tenemos, como dice, un dieléctrico, un capacitor de placas paralelas. Con dos superficies. Entonces, para resolver este ejercicio, si nos damos cuenta, vamos a tener que P va a ir en dirección del campo eléctrico y vamos a tomar un diferencial de superficie, como vemos aquí, para poder encontrar lo que es el
el vector densidad y el diferencial de superficie para poderlo resolver. Hay que tener en cuenta que también aplicando la ley de Gauss vamos a utilizar que la dirección del campo eléctrico tenemos que tener en cuenta que va a ir de positivo a negativo en las placas. Ya, también vamos a utilizar lo que es la ley de Gauss en las placas para crear una superficie imaginaria, con la cual vamos a determinar lo que es el vector del vector densidad y el diferencial de superficie. Tengo que tener en cuenta que esto va a ser perpendicular hacia afuera. Entonces vamos a encontrar una relación para tanto la diferencial de 1 y de 2, que vamos a aplicar la ley de Gauss. Por lo regular el proceso para las dos va a ser el mismo, como vemos aquí. Aplicamos todo esto a la fórmula para poder encontrar. Aquí también tenemos dos, como ya les dije, tenemos los vectores y los pasos que vamos a realizar, y cada uno con los diferenciales en cada plaquita. Usted me dice tenemos vectores, pero no me explica por qué. Ida en el tiempo, ¿por qué tiene esos vectores? Los vectores son por la dirección que les decía del campo eléctrico, por la relación que tiene, que va de más a menos en las placas. Se forman los vectores, como serían los vectores de desplazamiento dentro del capacitor. Y por el diferencial de superficie que tenemos aquí, de igual manera se forma, como decía, esto tiene que ir, van a ir perpendicular hacia afuera, hacia la superficie. Y aquí por eso que tenemos estos vectores de desplazamiento. Ya, gracias. El señor Cefla, el problema 3, por favor. Ya, ingeniero. No me están explicando nada. Están leyendo nada más. Se han aprendido de memoria el problema y no saben cómo funciona. Ya inicie, por favor. No hay audio. Ya. En este capacitor tenemos un capacitor de placas paralelas que están polarizadas, la una de cargas positivas y la otra al extremo de cargas negativas. Ya. Para este ejercicio dibujamos nuestro vector de polarización que va en dirección de campo eléctrico de más a menos. Y tomamos nuestro diferencial de superficie. Esto nos ayuda para dibujar nuestro vector de desplazamiento y nuestro de S1. También vamos a necesitar nuestro vector normal que sale perpendicular de la superficie hacia afuera. En este caso tenemos... Utiliza el vector normal. Le está explicando una cosa y se salta otra. ¿Para qué explica el vector normal? ¿Qué quiere explicar con eso? Está explicando una cosa y se me salta otra. Es decir, están leyendo lo que está en el gráfico, nada más, pero no tiene coherencia. Eso me sirve para la densidad superficial de polarización, Pues el sí, vector normal. no ha obtenido el vector de desplazamiento con la fórmula y ya se me pasa a otro. Entonces no hay coherencia en la explicación. Ya, entonces aplicamos la siguiente fórmula. Rompemos el producto punto, como el vector de desplazamiento y 2 sub 1 van Ya, en la gracias. misma dirección. Samaniego José, el problema 1, por favor. Del señor Samaniego José. Sí, ¿ya se puede ver? Sí, inicia, por Ya. favor. Entonces, en este ejercicio lo que tenemos es un dieléctrico polarizado permanentemente. Entonces, bueno, visto desde otra perspectiva, lo vamos a ver de esta forma. Entonces, sabemos que la parte superior de este disco está cargada positivamente, la parte inferior está cargada negativamente. Entonces, vamos a tener un ROV superficial positivo y un ROV superficial negativo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el potencial en el punto M. Entonces, para ello yo voy a crear una superficie gaussiana de la cual voy a tomar un diferencial de superficie. A su vez, en este diferencial de superficie voy a tener un diferencial de cargas, que a una distancia h en el punto M existe un diferencial de potencial.
Entonces, esto me va a suceder cuando yo trabaje desde aquí, desde esta parte superior del disco positiva, y de igual manera cuando trabaje desde la parte inferior del disco, ¿no? Ya, entonces, utilizamos esta fórmula de aquí. Ya, a ver, sí, utilizamos esta fórmula de aquí. Entonces, aplicamos la derivada porque tenemos un diferencial de potencial. Entonces, aplicamos identidades trigonométricas. Este triángulo de aquí nosotros lo obtenemos de la parte del triángulo que se forma aquí. Y este de aquí es mi diferencial de superficie, que es el que tenemos aquí. Entonces, aplicamos trigonometría para sacar el valor del ds, y aquí en este caso también aplicamos trigonometría en este triángulo para conocer este valor de aquí. Entonces, aplicamos la derivada y reemplazamos el valor obtenido de ds. Entonces, aquí integramos, en el siguiente paso integramos esto para eliminar el diferencial. Ahora acá tenemos dos integrales. La primera integral va a ser desde 0 hasta 2pi. ¿Qué quiere decir? Que va a hacer todo este disco de aquí. Ya, Y la segunda integral. Gracias, mucho mejor. El señor Samaniego Andrés, Gracias. 2, por favor. Samaniego Andrés. Aló. ¿Lo dije, me escucha? Sí, inicia, por favor. Yeah. El 2. Bueno, en este ejercicio nosotros lo primero que graficamos fueron Sí, es. ¿Sigo? Siga, está intermitente, siga. Ya, entonces nosotros lo que colocamos son las fronteras para nuestro dieléctrico. Entonces tenemos 3 fronteras, de las cuales nosotros, para empezar este ejercicio, tenemos que aplicar la ley generalizada de Gauss, donde que nosotros necesitamos graficar dos superficies imaginarias, las cuales tenemos aquí. En estas superficies imaginarias nosotros vamos a tener un vector de desplazamiento que va a seguir la dirección del campo eléctrico, es decir, en este caso nosotros tenemos que va desde la carga positiva a la carga negativa. E igual procedemos a graficar nuestro diferencial de superficie, el cual va perpendicular a la superficie hacia afuera. Entonces rompemos nuestro producto punto y obtenemos esto despejando el de 1. E igual lo mismo para el vector de desplazamiento 2, y necesitamos una fórmula que nos relacione el vector de desplazamiento con el campo eléctrico, lo cual tenemos acá. Como nos pedía la capacitancia primero, entonces necesitamos el valor desconocido, que es el diferencial de potencial. Para esto cabe recalcar que nosotros tenemos que tomar en cuenta el campo eléctrico. Como en este caso nuestro campo eléctrico es positivo, va de mayor campo eléctrico a menor campo eléctrico los límites de integración. El DL sigue la trayectoria de integración, por lo cual está graficado en este sentido. Entonces nosotros procedemos a romper el producto punto, y obtenemos nuestro diferencial de potencial, lo cual reemplazamos en la capacitancia. Ya, gracias. El señor Romero, el problema 3, por favor. El señor Romero. No se encuentra. Señor Romero. Sí. Ya, inicie, por favor. El 3. Ya, en este nos pide calcular las densidades superficial de polarización y la densidad volumétrica de polarización. Para eso vamos a necesitar el valor del campo eléctrico, y utilizamos la ecuación generalizada de Gauss, y para eso necesitamos ponemos un diferencial de superficie que va perpendicular a la figura. Aquí también tenemos los vectores de polarización del medio 2 y medio 1. No tiene audio. Está sin audio, señor Romero.
Bien, gracias. El señor Regalado, el problema 1, por favor. Claro, Inge. ¿Se ve, Inge? Todavía no. Ya, inicie, por favor. Ya. Bueno, lo primero que nosotros vamos a ver, o lo que tenemos que tener en cuenta, es que nosotros tenemos un material permanentemente polarizado. Es decir, que nosotros, la distribución de cargas que nosotros vamos a obtener no va a cambiar, ¿ya? O no va a ser dependiente de otra variable. Entonces, por ende, nosotros podemos observar que vamos a obtener dos tapas, una tapa superior en donde nosotros vamos a tener nuestras cargas positivas, ¿ya? Y nuestras cargas negativas, los cuales se fueron a nuestra parte inferior. Ahora, nosotros vamos a obtener dos diferenciales de superficie. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener la presencia de un rho superficial de polarización positivo y un rho superficial de polarización negativo. Entonces, nosotros vamos a observar aquí nuestro rho superficial de polarización positivo, donde nosotros al obtener nuestro diferencial de superficie vamos a obtener un diferencial de carga. Y este diferencial de carga respecto a nuestro punto M vamos a obtener un diferencial de potencial eléctrico en M, pero 1, debido a este diferencial de superficie. Nosotros a una altura que vendría a ser en el eje Z negativo, vamos a tener nuestro siguiente diferencial de superficie. Este diferencial de superficie va a tener un diferencial de carga, y este diferencial de carga con respecto a nuestro punto M, el cual está a una distancia W', nosotros vamos a obtener un diferencial de potencial eléctrico en M, pero 2, ¿ya? Nosotros al obtener, nosotros nos vamos a dar cuenta, ¿ya? Al abrir, nosotros vamos a plantear lo que es nuestra ecuación de potencial eléctrico, y lo que nos interesa es ver el producto punto que se forma debido a nuestro diferencial de superficie polarizado. Gracias. ¿Tienes el problema 2, por favor? Señor Pérez. Ya le comparto. Ya, ok, 2. Ya, inicie, por favor. En este problema nos pide hallar la capacitancia, la intensidad del campo eléctrico y las densidades superficiales y volumétricas de polarización. Entonces, nosotros primeramente en este ejercicio partimos de la ley generalizada de Gauss. Entonces, nosotros aquí tenemos el vector de desplazamiento y la densidad, el vector diferencial de superficie. Entonces, nosotros también para esto aplicamos la relación donde el vector de desplazamiento va a ser igual a la permitividad por el vector campo eléctrico. Entonces, y una vez tenido eso, ponemos en nuestro gráfico los vectores. Entonces, como nosotros sabemos que el campo eléctrico va de una carga positiva a una negativa, entonces iría de esta manera. Igual manera como en la relación que que he dicho anteriormente. Entonces, de igual manera, el vector desplazamiento va a ir en la misma dirección. Entonces, una vez planteada la ecuación, entonces destruimos el producto punto. Entonces, como tenemos un vector diferencial de superficie, entonces tomamos un diferencial de superficie de esta manera, que va a ser siempre perpendicular hacia afuera. Entonces dibujamos nuestros vectores. Seguimos con los cálculos respectivos para hallar tanto el campo eléctrico 1 como el campo eléctrico 2. Luego de eso, nosotros lo que vamos a hallar es la capacitancia. Y entonces nosotros, como no conocemos el potencial eléctrico que nos va a servir para el desarrollo de este ejercicio, entonces desarrollamos el potencial, considerando que aquí vamos a ir de un mayor a menor campo eléctrico. Entonces nosotros planteamos las integrales dependiendo de lo que nos había dicho el ejercicio. Ya, gracias. Resolver. Soria, el problema 3, por favor. Ya le comparto.
Ahí se observa. Todavía. Ya, inicia por favor. Ya bueno, en el presente ejercicio nos indica a dar podemos observar placas paralelas que están polarizadas, en lo cual lo primero hay que asimilar que la distancia que las separa es mucho menor que la longitud de ambas placas, en lo cual a partir de esto aplicamos la ley generalizada de Gauss, donde también podemos dar la dirección del campo eléctrico aplicando la inducción de cargas, en donde podemos observar que va desde positivo hacia el negativo. Bueno, en la ley generalizada de Gauss nos obliga a dibujar una superficie imaginaria donde de la superficie hacia afuera dibujamos el vector de desplazamiento y el diferencial de superficie va en la misma dirección que el campo eléctrico, como podemos observar. Bueno, en la ley generalizada de Gauss lo que vamos haciendo es resolviendo la fórmula. Seguimos por acá abajo. Ya, para calcular el diferencial de potencial hay que tomar en cuenta lo que nos da el ejercicio, que son una parte 1 y una parte 2, en lo cual aplicamos estos intervalos de la integral y vamos resolviendo. Bueno, después de esto aplicamos lo que es la fórmula de la capacitancia, en la cual vamos reemplazando los valores anteriormente obtenidos y vamos resolviendo. Los vectores, como vemos acá arriba en el gráfico, los vectores polarización se alinean a la dirección de las líneas de campo eléctrico, por lo que vemos que van en la misma dirección, tanto P1 como P2. Gracias. El señor Parra Hualpa, el problema 1, por favor. Ya, Inge. Puede observar, Inge, disculpe. ¿Me escucha, Inge? Perdón. Sí, le escucho. Todavía no Ya, se perdón. comparte. Es que en eso estoy. ¿Se puede observar, Inge? No se comparte todavía. Ya, inicie por favor. El Ya problema. listo. En este ejercicio nos dice que hay un disco circular polarizado de un grosor D. Debemos tomar esto en cuenta ya que este grosor nos tiene dos caras del disco en donde vamos a tener una densidad de polarización superficial positiva y una negativa. Esto nos hace que tengamos que calcular dos potenciales, potenciales eléctricos. Bueno, para poder empezar el cálculo debemos tomar un diferencial de superficie, que sabemos que este diferencial de superficie existe un diferencial de cargas que a una distancia W en un punto M genera un diferencial de potencial eléctrico. Para poder calcular el potencial eléctrico utilizamos la fórmula del potencial, que al igual donde decimos que un diferencial de cargas genera un diferencial de potencial eléctrico, para poder resolver este diferencial de potencial eléctrico necesitamos algunos datos más, en el cual sabemos que se forma un triángulo rectángulo y podemos calcular el valor de W, y al igual por la definición de arco podemos saber que el ds es igual al radio por el ángulo, que es la longitud del arco, y por el dr. También sabemos que el diferencial de cargas, en este caso, para este caso, vendría a ser igual a la densidad superficial de polarización por el ds. Para los dos casos utilizamos el mismo criterio, ya que en el segundo igual tomamos un diferencial de superficie en el que igual existe un diferencial de cargas a una distancia W en un punto M genera un diferencial de potencial eléctrico. Como le había dicho, necesitamos los dos diferenciales de potencial eléctrico y al momento de integrar encontramos el diferencial de potencial 1 y el potencial 2, que el total sería la sumatoria de los dos, y así encontramos el potencial eléctrico en el punto M. Gracias. La señorita Pacheco, el problema 2, por favor. Buenos días, ya le comparto.
Ya. No se está compartiendo todavía. A ver, a mí me sale que ya estoy compartiendo, no se puede visualizar. No, no se visualiza. A ver, voy a dejar de presentar para compartir otra vez, porque ahí estoy compartiendo otra vez, ya se puede visualizar. No está compartiendo solo su foto, no el problema. A ver. Pero ya se puede ver la pantalla. No. A ver, ya comparto desde la compu, aquí tengo en la compu también. A ver. No se está compartiendo. Bien, el señor, por favor, el problema 2. Señor Morán. Sí, qué buenos días. Buen día. El problema 2, por favor. Que me ayude para la exposición de la siguiente clase, por lo que aún tengo pendiente. Ya, esta exposición, por favor, la 2. El problema 2, estamos ahorita con esto. Señor Morán. Sí, que El problema 2, por favor. Ya, inicie, por favor. El problema 2. Se prepara el señor Merchan, después Lozano, León, no sé por qué no están listos. No tiene audio, señor Morán. Está cerrado. Señor Morán sigue sin audio, está cerrado. Disculpe, se puedo presentarle. Un compañero me va a dar presentando el trabajo. No, ahorita no. Por Señor favor. Merchan, el problema 2, por favor. Gracias. El señor Merchan, el problema 2, por favor. No se encuentra. El señor Lozano, el problema 2, por favor. Usted, señor Lozano. Tampoco se encuentra. El señor León Urrutia, el problema 2, por favor. No se encuentra el señor León Urrutia. El señor León Guano Luisa, el problema 2, por favor. Señor León Guano Luisa. Tampoco se encuentra. El señor Lema, el problema 2, por favor. Ya le comparto. Ya, ok. ¿Sí se puede ver? Sí, inicie por favor. Ya, en este ejercicio nos pide calcular la capacitancia del capacitor en, bueno, esta es literal, para lo cual del gráfico anterior sacamos las fronteras, que son 3. Ya, primero partimos de la ley generalizada de Gauss, el cual nos pide un vector de desplazamiento y un diferencial de superficie, para lo cual en la gráfica, en esta parte, tomamos un diferencial de superficie. Sabemos que el diferencial de superficie va
en la misma dirección del campo eléctrico. El campo eléctrico toma la dirección de una carga positiva hacia una carga negativa. Ya, esto es para el campo eléctrico 1. Hacemos lo mismo para el campo eléctrico 2, pero tomamos un poco más del diferencial hacia acá, hasta la frontera 2. Ya, rompiendo el producto punto, sabemos que el vector de desplazamiento con el diferencial de superficie forman un ángulo de 0, por ende el coseno de 0 es 1. Ya, haciendo todos los cálculos, obtenemos lo siguiente. Y luego reemplazamos por esta ecuación que del vector de desplazamiento es igual a la permitividad 1 por el campo eléctrico 1. Despejando el campo eléctrico y reemplazando en el ejercicio, digo, en la respuesta obtenida anteriormente, obtenemos lo siguiente. Se hace de la misma manera para el campo eléctrico 2. Luego tomamos calculamos la capacitancia con el diferencial del potencial. Como tenemos dos medios, se va a hacer una integral 2. Son dos integrales de las que tenemos que sumar. El primero va de 0 a D y el segundo va de D1 hasta D1 más D2, que es el final. Haciendo todos los cálculos respectivos, obtenemos el potencial de la siguiente manera. Eso reemplazamos en la capacitancia. Ya, gracias. El señor Jiménez del problema 3, por favor. Ya le comparto. ¿Qué ejercicio dijo, disculpe? 3, por favor. Perdón. Disculpe, dijo señor Jiménez. 3, por favor. Jiménez, sí, Jiménez. Mil disculpas. Ya le comparto. ¿Es Jiménez? Sí, ya. Disculpe. Ya. Bueno, en el ejercicio 3 nos pide ya las densidades superficiales y volumétricas de polarización. Bien, tenemos un capacitor de placas paralelas con una distribución superficial uniforme de cargas totales Q. Entonces, aquí tenemos dos dieléctricos, uno con espesor 2A y otro con espesor A. En esta línea de en medio nos sirve para indicar que es la frontera del material dieléctrico 1 y el material dieléctrico 2. Ahora recordemos que en la frontera vamos a colocar el vector normal. Como vemos, tenemos tres fronteras. Y como existen tres fronteras, vamos a tener tres rows superficiales de polarización que se encuentran por aquí, este y el de acá. Ya. Bien, en los dos materiales dieléctricos, en esta parte dentro del volumen, como es un dieléctrico, vamos a dibujar el vector polarización. Pero sabiendo que como existen cargas positivas y negativas, entonces va a existir un campo eléctrico externo que atraviesa el material dieléctrico y se forman los dipolos. Entonces dibujamos el vector P2 y el vector P1. Recordemos que el vector polarización va en el mismo sentido que el campo eléctrico, por eso se encuentra de esta manera. Ahora vamos a necesitar aplicar la ley generalizada de Gauss. Entonces vamos a seleccionar una superficie gaussiana. Y sobre esta superficie gaussiana vamos a seleccionar un diferencial de superficie. Gracias, señor Ilbay, el problema 1, por favor. Señor Ilbay. Listo. Inge, buenos días. ¿Sí se puede visualizar? Sí, inicie, por favor. Listo. En este ejercicio 1 lo que tenemos es dos discos con una separación de D que están permanentemente polarizados. En la parte superior, si lo vemos desde otra perspectiva, tenemos que en el disco superior está cargado uniformemente por cargas positivas y al igual en la carga de abajo, en la parte inferior del disco, tenemos lo que es que está cargado negativamente. Ahora lo que nos piden es determinar el potencial electrostático, para el cual utilizamos el siguiente fórmula que nos relaciona las cargas sobre la distancia entre ellas. Bueno, para resolver el siguiente ejercicio, lo que vamos a tomar es un diferencial de cargas. Al tomar un diferencial de cargas, tomamos un diferencial de superficies. En esta, a su vez, podemos
calcular la distancia que hay entre el diferencial al punto a analizar en el punto M. Y en este punto M también obtendremos lo que es el diferencial de potencial en el punto M. Ahora, para yo hallar lo que es el diferencial de potencial en el punto M total, necesito hallar tanto lo que es tomando un diferencial de superficie, es decir, un diferencial de cargas en la parte superior, que viene a ser las cargas positivas, como en el disco inferior, que viene a ser las cargas negativas. Y la sumatoria de ellos, pues, sería el potencial electrostático resultante. Bueno, aquí básicamente, como tenemos aquí una pequeña sección, tiende a ser tan pequeñita que viene a ser un rectángulo. Y para ello lo que hacemos el análisis. Ahora aquí tenemos la parte izquierda es un diferencial de radio, como lo vemos aquí en el gráfico. También pues aquí, para hallar lo que es la longitud del arco, tenemos la relación de que viene a ser la longitud por el ángulo y nos viene a dar el diferencial de superficie el siguiente. Ahora aquí, con este pequeño triángulo que se forma entre... Heredia, el problema 2, por favor. Usted, señor Heredia. Sí, Inge, ya le comparto. Ya, Inge, sí se puede ver ahí. Inicie, por favor. Ya, bueno, Inge, en este ejercicio nos pide encontrar la capacitancia de dicho condensador. Bueno, tenemos aquí 3 fronteras, las cuales se puede resolver aplicando la ley generalizada de Gauss. Aquí tenemos nuestros vectores, que es nuestro punto 1 y nuestro punto 2, por llamarlo así, que están perpendicularmente. De aquí tenemos nuestro D1 y nuestro diferencial de superficie, que está paralelamente con el D2 y el diferencial de superficie 2. Sabiendo eso, se puede aquí aplicar la ley generalizada de Gauss, como lo mencioné antes. Aquí se rompe el vector unitario y encontramos que D1 es igual a la carga sobre la superficie. Listo. Después de eso, vamos a la variación, a la variación de potencial eléctrico, que viene siendo nuestro E, pero como sabemos, como tenemos en la gráfica, tenemos 2E, que son igual, similares, y tenemos aquí que nuestros puntos en la integral, que va de 0 a D1, que es E1 sobre D1, y el otro que es en cambio de D1 más D2 más D1 más D2, que vendría a ser el D2. Guayi, el problema 3, por favor. Usted, señor Guayi. Aló. Señor Guayi. No se encuentra. El señor Walán, el problema 3, por favor. Usted, señor Walán. Tampoco se encuentra. El señor Huacho, el problema 3, por favor. Ya, Inge, ya le comparto. Ok. Sí se ve, Inge. Ya, inicie, por favor, el 3. Ya. Ya. Bueno, para empezar en este ejercicio tenemos 2 placas paralelas polarizadas, a la izquierda con cargas positivas y a la derecha con cargas negativas, para lo cual tomamos un diferencial de volumen que es del dialéctrico 2 y el D1. Para esto aplicamos la ley generalizada de Gauss, la cual nos da de la siguiente manera, la cual resolvemos la fórmula y nos queda que el dialéctrico 2 va a ser la carga sobre la superficie. Aplicando esto tenemos que
El campo eléctrico 2 va a ser el diferencial de superficie sobre 2. Para el cálculo para el dieléctrico 1, igual aplicamos la misma fórmula que aplicamos para el dieléctrico 2, entonces la cual nos da que el dieléctrico 1 va a ser igual a la carga sobre la superficie. También tenemos que mencionar que nos pide la variación de potencial, la cual nos da de la siguiente manera, la cual aplicamos las integrales, en la cual la primera integral va de 0 a 2a, y la otra la cual va de 2a a 2a más a, la cual resolvemos las siguientes integrales y tenemos esta respuesta. Para lo cual también tenemos que aplicar los vectores de polarización para P1 y P2, la cual de la siguiente manera nos da este resultado, tanto para P1 como para P2. También tenemos que aplicar para las fronteras, que tenemos 3, la cual es la frontera 1, la frontera 2, y aquí como podemos ver la frontera 3. En la frontera 1 tenemos que el punto P está saliendo y el nu está ingresando, para la cual aplicamos la siguiente fórmula y nos da la respuesta que ρ sub s en el punto 1 va a ser igual a esta fórmula, igual para la frontera 2 vamos a tener de esta manera. Es el problema 1, por favor. Señor Flores. Ya le comparto, Inge. El 1, por favor. Disculpe, ¿ya se está observando? Sí. Ya. En este ejercicio nos pide determinar el potencial eléctrico en el punto M producido por este disco. Bien, como podemos ver en este disco, en la parte superior del mismo tenemos una densidad superficial de polarización de cargas positivas y en la parte inferior una distribución superficial de polarización de cargas negativas. Bien, para calcular el potencial en el punto M partimos de esta ecuación. De ahí tomamos un diferencial de superficie en el que existe un diferencial de cargas, el cual genera a una distancia W en un punto M un diferencial de potencial eléctrico. Entonces, una vez tenemos esto ya expresado por medio de la primera ecuación en su forma diferencial, nos remitimos al enunciado y vemos que este está polarizado con momento dipolar por unidad de volumen P, lo que nos hace poder expresar que el diferencial de cargas es igual a la densidad superficial de polarización por el punto ds. Una vez hecho esto, comenzamos a sacar lo que es el diferencial de superficie para poder hacer los respectivos reemplazos, igualmente el triángulo rectángulo, y una vez hechos los procesos algebraicos necesarios tenemos el potencial en el punto M, pero solo el producido por la parte superior de la placa, dado que para sacar el total necesitamos hacer una sumatoria del potencial producido por la placa de arriba y la placa de abajo. Para ello también hacemos el mismo análisis en el que tomamos un diferencial de superficie en la parte de abajo. Señor Faula, el problema 2, por favor. Sí, yo le comparto. Ya. El 2, por favor, no tiene audio. Ya. Bueno, lo que tenemos aquí, tenemos un ejercicio en que debemos calcular la capacitancia en el capacitor y entre otras cosas. Bueno, lo primero que tenemos que hacer para calcular la capacitancia, nos damos cuenta que tenemos un ejercicio en que tenemos un dipolo que está formado por cargas iguales en magnitud pero de diferentes signos y se encuentran separados a una distancia. Bueno, para eso deben cumplir unas restricciones, que la distancia tiene que ser mucho mayor para que la distancia tiene que ser mucho mayor la separación entre cargas, y entonces si cumple esto, entonces se produce un dipolo. Bueno, aquí tenemos aquí escogemos un diferencial en cada frontera y que podemos graficar los diferenciales de superficie y los vectores de desplazamiento. Lo que tenemos que utilizar aquí es la forma generalizada de Gauss para poder encontrar el vector de desplazamiento. Entonces graficamos los diferenciales de superficie que se grafican de la superficie hacia afuera, y así también con el otro diferencial de superficie. Entonces
procedemos a resolver la forma iniciada de Gauss, resolvimos el producto punto y esto forma un coseno de 0, este también forma un coseno de 0 y despejamos los vectores de desplazamiento. Una vez que ya tengamos los vectores de desplazamiento despejados de cada frontera, debemos obtener la capacitancia. Para usar la capacitancia necesitamos la diferencia de voltaje. La diferencia de voltaje que va de 0 a la instancia 1 y instancia 1 a la instancia la complementaria. Y una vez que obtenemos la diferencia de voltaje, ya podemos reemplazar en la capacitancia y podemos reemplazar obtener la capacitancia. Y una vez que tengamos la capacitancia, ya podemos reemplazar y obtener los diferentes valores del campo eléctrico. El campo eléctrico de... Señor Escudero, gracias. Señor Escudero, el problema 3, por favor. Ya le comparto, Inge, un ratito, por favor. ¿Ya se puede observar, Inge? Ya no. Ya, inicie por favor el 3. Ok, aquí vamos a tener lo que es un capacitor de placas paralelas en una superficie S, donde va a tener una distribución uniforme de cargas totales. Entonces, este consiste en tener dos placas de espesor, lo que es A y 2A, con la permitividad E1 y E2. Y nos pide las densidades superficiales y volumétricas de polarización. Entonces aquí, en las superficies, vamos a seleccionar lo que es un diferencial de superficie que va a ser de forma escalar y dibujamos el vector desplazamiento, que es exclusivo para los materiales dieléctricos y estos van dirigidos de cargas positivas a cargas negativas. Y vamos también a tener nuestro diferencial de superficie ds, tanto en los dos diferenciales, que es un vector del cual sale perpendicularmente de la superficie hacia afuera. También vamos a tener lo que son nuestros vectores de polarización en P1 y P2 y P1, perdón. Ese también va a ser de cargas positivas a cargas negativas en ese sentido. También lo que es el vector de polarización dieléctrico con el vector de campo eléctrico, que también van a ser de cargas positivas a negativas su dirección. Ya. También tenemos lo que son los vectores normales, 1 y 2, que estos vectores normales están en el límite de la superficie del dieléctrico y estos van a ir de la superficie hacia afuera. Aquí tenemos también los límites, lo que son de fronteras, la frontera 1, 2 y 3. Y aquí para resolver utilizamos la ley general de Gauss en su forma integral. Resolviendo esto tenemos lo que es el campo eléctrico. Ya resolviendo lo que es el campo eléctrico de la fórmula, tenemos el desplazamiento y tenemos lo que es la capacitancia de esta placa. Y entonces con el campo eléctrico... Señor Cuenca. Creo que ya se retiró. El señor Colcha, el problema 1, por favor. Ya, ingeniero, ya le comparto. Un momentito. ¿Se puede observar? Ya, inicie, por favor. Ya, bueno, en este ejercicio tenemos un disco circular de radio A con un espesor D. Dentro de este disco circular vamos a tener en la cara de arriba un rho superficial de polarización positivo y en la cara de abajo vamos a tener un rho superficial de polarización negativo, ya que tenemos esta fórmula de acá que nos dice que va a ser el vector polarización con el vector normal de la cara de arriba. Como recordemos, el vector normal se va a graficar perpendicular de la superficie hacia afuera, entonces vamos a tener las cargas positivas y igualmente de la superficie hacia afuera, en la cara negativa, entonces vamos a tener las cargas negativas. Entonces, para hallar lo que es el potencial, tomamos un segmento, en este segmento a una distancia R, tomamos un diferencial de superficie. Dentro de este diferencial de superficie existe un diferencial de cargas positivo que estamos analizando en la cara de arriba, positivo, que a una distancia W, en el punto M, nos produce un diferencial de potencial en ese punto. Entonces,
Aquí simplemente usamos la fórmula del potencial, que nos dice que vamos a tener un diferencial de cargas, que nos produce un diferencial de potencial en ese punto. Recordemos que estamos trabajando con cargas polarizadas, perdón. Entonces, dQ se reemplaza por este valor de acá. Entonces, en nuestro DS, al ser tan chiquitito, consideramos que es un rectángulo. Acá recordemos que la base va a ser el arco, y simplemente reemplazamos nuestro DS, de nuestro triángulo rectángulo, obtenemos lo que es nuestro W, y simplemente aquí vamos haciendo reemplazos, y obtenemos lo que es el potencial en la cara de arriba. Ahora, para la cara de abajo es el mismo criterio. Tomamos un pequeño segmento a una distancia R, dentro de este segmento tenemos un diferencial de superficie. Dentro de este diferencial de superficie tenemos un diferencial de cargas negativas, ya que estamos trabajando con las cargas polarizadas negativas. Que a una distancia W' nos produce un diferencial de campo eléctrico en dicho punto, pero de la cara de abajo, negativas. Gracias. Entonces, Gracias. Ya, ingeniero. Felicitaciones, al menos uno pudo hacer bien las cosas. Bien, tengo que retirarme porque tenemos una reunión de la comisión de carrera. Por favor, pongan presente en el aula virtual y nos vemos la próxima clase. Por favor, 8:30, la reunión. Ahorita no puedo atenderles. Después de las 12, por favor, cualquier cosa.